Ah, bueno, pues vamos entonces a hablar, como decía, de esa literatura, del tema 4, ese apartado de literatura. eh, Como siempre nos situamos en teoría y recursos y siempre dentro de ese apartado, dentro de esta sección y tal, es la segunda entrada. En este caso, modernismo y generación del 98. Hay algún que otro contenido y extra, hay algún que otro contenido de consulta, como suele ser más o menos habitual. Luego comentamos algo más. Y primero vamos abajo, pero del todo, vemos la teoría y ya digo, lo que si hay que hacer referencia a alguna cosa más, lo hacemos, ¿no? Prefiero a este material extra, que como siempre es de liberalísima disposición, como si no le hago caso. ¿Sí? Y aunque siempre lo repito una y otra vez, pero bueno, para que no haya malentendidos, que no pensáis que hay que hacerlo obligatoriamente y entregarlo, no, nada de eso. Bueno, pues estoy al final de esa sección. Como es habitual, descargamos el archivo de teoría que viene indicado como resumen y eso va. Bueno, son dos movimientos estos del modernismo en la generación del 28 de finales del 19 y ya principios del 20, ¿no? Ya ahí vamos a entrar y ahí nos vamos a quedar. Y aunque son diferentes, yo diría que en algunos aspectos bastante diferentes, pero tienen como un sustrato común. Es decir, hay algo que los relaciona, ¿no? Que los une. Y va a ser una especie como de desencanto, de melancolía, de tristeza. Eh, Esa sensación, ese sentimiento, ¿vale? Que contrasta mucho con lo que, por ejemplo, vimos en el tema 3 a propósito de cuál era un poco el espíritu, ¿no? De los tiempos, ¿no? Cuál era un poco el estado de ánimo de la gente, especialmente en el mundo occidental, que eran muchos optimistas, que se pensaba que precisamente gracias a esos adelantos técnicos, a los adelantos tecnológicos, científicos, gracias a esa industrialización, etcétera, 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 como gracias a todos esos cambios, eh, iba a producirse de alguna manera un futuro brillante, es decir, nada malo podía ocurrir. El futuro era, y la evolución del mundo, y la evolución histórica iba a ser hacia tiempos cada vez mejores, hacia condiciones cada vez mejores. Pero no es así. No, ya, eh, de pasada y demás ya hemos comentado que realmente no fue así, sino que lo único que trajo fue un desencanto, ¿no? Bueno, lo comentamos un poquito más adelante ahora, pero en realidad todo ese avance, toda esa creencia, toda esa idea de optimismo, de mejora, se diluyó porque, como digo, todos esos recursos, todos esos elementos que supuestamente iban a llevar a la humanidad al mejor de los futuros, más bien produjeron unos resultados bastante negativos. Ahora nos ocupamos brevemente de eso, pero insisto, entre modernismo y generación del 98, que vamos a ver que tienen bastantes diferencias, son diferentes, pero hay ese sustrato común de pesimismo, de nostalgia, de desencanto, de no aceptación de esa realidad, de rechazo de lo que pasa, etcétera, etcétera, etcétera. Enfocado de diferentes maneras, eso sí, ¿vale? Bueno, por lo tanto, ese es el contexto histórico mundial, ese es el que estaba comentando. En el caso concreto de España, porque el modernismo no, el modernismo ahora veremos que es un movimiento artístico internacionales, muchas disciplinas. Pero la generación del 98 no, eso es un fenómeno expresamente español. En cualquier caso, tanto para el modernismo como para esa generación del 98, ese contexto en el que se encuentra, sobre todo, insisto, España, en ese momento, estamos hablando pues de finalísimos del siglo XIX, 1890 hasta 1910, o por ahí más o menos, ¿no? Ese es el periodo que cubrimos con este bloque de literatura. Pues insisto, en el caso de España, España ya estaba en crisis, ya lo hemos ido mencionando casi desde que empezamos el curso, ¿no? Con el siglo XVIII, la Ilustración, luego el Romanticismo, el Realismo, etcétera, etcétera. Siempre hemos hablado de que España se encuentra o se encontraba en una crisis fundamentalmente desde el siglo XVII,
cuando España comienza su decadencia como potencia y como imperio, hasta, yo siempre sostengo esta teoría sin ser experto y demás, hasta realmente la Guerra Civil de 1936, que comienza en 1936, España fue una crisis permanente, que se fue lógicamente conforme pasaban los siglos y conforme pasaban los años, se fue acentuando, se fue haciendo cada vez más grave. Y es precisamente en 1898 el pico, ¿no? de esa crisis, o al menos el momento en el que todo el mundo, toda la población en España se da cuenta de que la situación en la que se vive a todos los niveles, económico, político, social, moral, de lo que es bueno, de lo que es malo, de los comportamientos que se aceptan o no, de los vicios, etcétera, etcétera, es cuando, insisto, toda esta crisis estalla y salta, o sale, mejor dicho, a la luz pública. Porque hasta ese momento, hasta ese 1898, íbamos ya situando una fecha concreta de esa explosión pública, de la crisis, de ese momento en el que todo el mundo se da cuenta o acepta que se vive en una crisis. Digo que hasta ese momento como que se ocultaba, se le quitaba importancia. Se pensaba que España todavía era algo, una gran nación, un gran país, un gran imperio, en el que más o menos todo seguía funcionando, en el que iba sobreviviendo, ¿no? La gente iba, como se diría un poco coloquialmente, tirando para adelante, etcétera, etcétera. Pero no era así. La crisis estaba, era profunda y lo único que conseguía, digamos, intentar taparse, ocultarse, era que se fuera enquistando y haciendo cada vez. Pues bien, esto acaba, como digo, en ese año de 1898. Es una de estas fechas que, en la historia de todo el mundo y de todos los países, que se saben, es que están son muy concretas, están como muy localizadas y que cambian todo. A partir de ese momento en el que en esa fecha ocurre, como digo, un acontecimiento muy relevante, pues es a partir de ese momento en el que todo cambia. Es decir, la realidad que había antes de ese momento cambia una vez que ocurre ese evento, ese hecho, insisto, en ese momento, fecha concreta. Eso es lo que ocurrió en lo que se llama también el desastre de 1898. Es decir, va a haber un acontecimiento histórico importante, cierta importancia, pero lo importante, lo grave, lo que va a determinar el devenir del país en las próximas décadas va a ser precisamente las conclusiones, lo que se deriva, lo que revela ese acontecimiento. ¿Y cuál fue ese acontecimiento? Ese desastre del 98, de 1898. Recordad que el grupo artístico se llama también Generación del 98, o sea que todo está relacionado. E insisto, marca, apunta a la importancia tan grande de lo que ocurrió ahí, de lo que ocurrió ahí. Bueno, esto simplemente a título informativo lo que voy a contar. Lo importante es, como digo, que ese desastre, ese acontecimiento, esos acontecimientos del 98 hacen aflorar la crisis y cambia la evolución histórica del país. Bueno, cuando llegamos a 1898, finales, como digo, del siglo XIX, España ya no era, no es que no fuera la sombra ni la sombra del imperio, es que no era imperio ya, no tenía nada prácticamente, solo le quedaban como colonias de ese antiguo imperio oceánico, ¿no? Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Nada más. Todo el resto de países ya se habían independizado, ya estaban en sus procesos de formación de sus estados, de su nacionalidad, etcétera. Cuba era dentro, ¿no? de esas tres colonias, digamos, la que era un poquito más conflictiva, era la más querida por España. Bueno, pues que es así, ¿no? Todavía un poco en el inconsciente colectivo nuestro, ¿no? Cuando se habla de Cuba, hay como algo especial, algo diferente. Bueno, había que detenerse a saber por qué y demás. Pero era un poco como esa, como la hija o esa niña a la que se le quiere, aunque se diga que no, se la quiere un poquito más. Bueno, pues digo, de estas tres colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, la que era, digamos, un poco más beligerante, en la que ya existía un movimiento para luchar por una independencia de España, era en Cuba. Y de hecho, pues ya se habían producido enfrentamientos, especies de guerras y demás. Es decir, había un movimiento de oposición activo, no solo político, sino militar. Bueno, por aquel entonces Estados Unidos, que todavía no es la megapotencia que es ahora, pero que ya era un país muy fuerte, especialmente en el continente americano, eh, sí, o sea, había una ideología en política exterior
tenían como una especie de programa o de idea, ¿no? Que guiaba esa política exterior de los Estados Unidos. Se le llama la doctrina Monroe, que bueno, estos días o estos días, estas semanas, con lo de Groenlandia, la intervención en Venezuela y demás, pues muchos analistas políticos y periodistas la han vuelto a sacar, la han vuelto a traer, por lo que ahora diré, diciendo que lo que está ocurriendo, ¿no? La política exterior estadounidense, la guía esa doctrina Monroe, claro, del siglo XIX, pero pasado un poco por el filtro de Trump. Bueno, ¿qué dice esa doctrina Monroe y que explica, insisto, también qué es el contexto en el que ocurrió lo que comento de 1891? Esta doctrina Monroe, que fue establecida por un presidente de apellido Monroe, no recuerdo el nombre de pila, decía que América para los americanos, ¿no? Como diciendo, ok, de los asuntos que ocurran desde México hacia abajo, eso quien se tiene que ocupar es Estados Unidos, no los europeos, ¿vale? Es decir, y si quedan restos de europeos, como ocurría con la colonia de Cuba y Puerto Rico, que pertenecían a España, pues eso, que se vayan, hay que echarlos, no los queremos aquí. Todo lo que ocurra en América, entendiendo América por todo el continente, especialmente de México hacia abajo, de lo que ocurre ahí, de, digamos, intervenir en los países, de regular economías, de estar pendiente de evoluciones políticas, etcétera, etcétera, eso solo puede corresponder a los americanos. Esa era la doctrina Monroe, América para los americanos. Bueno, pues dentro de este contexto y dentro también teniendo en cuenta los antecedentes que hay en Cuba, los americanos urden un plan, eso parece que está más que demostrado que en realidad fue todo un poco, digamos, una especie de conspiración para provocar un enfrentamiento con España. Los estadounidenses diseñan, como digo, un plan para iniciar una guerra con España. Por supuesto, se sabían, y se lo eran además, ya en aquel entonces, muy superiores militarmente a España, ¿no? Que apenas podía decir que tenía ejército. Saben que se van a llevar por delante a España y que por lo tanto van a poder disponer van a poder, en formato de colonia, de independencia o como sea, pero saben que van a poder ejercer o su control, los estadounidenses, o su control, su influencia sobre Cuba, Puerto Rico y ya de paso, aunque no sea parte de América, del continente, de Filipinas. Bueno, pues en ese año se produce, o hay un buque de guerra, ¿no? eh, si me va el Maine, creo que era, bueno, un acorazado, un buque de guerra, en la bahía de La Habana, ¿vale? Todavía siendo español, Cuba y demás. Y hay una explosión que hunde el barco, ¿no? Y bueno, no sé cuántos morirían. Sí, más o menos, hoy en día parece que está confirmado, insisto, que esa explosión, ese supuesto ataque de los españoles a ese barco, como los acusaron los estadounidenses, pues fue una conspiración y estuvo preparado para, digamos, tener una excusa y desencadenar una guerra. Aparte de la intención o del propósito, del objetivo militar, político, territorial incluso, también había un propósito, digamos, de sensacionalismo, de venta de periódicos, ¿no? Pero bueno, eso queda para otro momento porque si no ya va a ser demasiado largo. Ya está siendo demasiado largo la introducción que estoy haciendo. Lo que quiere decir que también había por ahí un empresario muy importante de periódicos en medio de comunicación de la época, que era Hearst, William Randolph Hearst, que también, ya digo, intervino por ahí para quedarse con esa exclusiva de esa noticia, reflejarla en sus periódicos y por lo tanto vender. El caso es que se produce este ataque, este supuesto, entre comillas, ataque de los españoles a ese acorazado, al Maine. Los Estados Unidos declaran la guerra a España. En España, que bueno, pues como lo de ahora, que se le sujétame el vaso, cuñado, que voy. Es decir, pues, hay un fragor patriótico, medios de comunicación, los mensajes políticos, etcétera. Lo único que comentan o eh, animan a la población, ¿no? Y a decir, vamos a vencer a los americanos, estos no son rivales para nosotros, vamos a montar nuestro ejército. Bueno, mientras que los barcos de guerra, digamos, estadounidenses eran de acero, eran, digamos, pues barcos de guerra, los españoles, muchos de ellos iban a vela todavía y eran barcos de madera. Bueno, como nota, a pie de página para ver un poco como digo, la diferencia de capacidades. Bueno, no sé exactamente, no puedo decir qué tiempo duró, pero no debe ser mucho. Por supuesto, Estados Unidos arrasa, pasa por encima de España y, lógicamente,
lo único que le queda a España es firmar un acuerdo, una rendición en la que cede esas tres últimas colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, a Estados Unidos. Insisto, alguna de ellas, quiero recordar que Cuba, bajo la tutoría o la tutela, mejor dicho, de Estados Unidos, pero independiente, las otras dos como colonias. Bueno, habría un poco por ahí por mi parte que verlo como... El caso es que España pierde. Y es en ese momento cuando ya de una forma real, aunque ya de facto casi que lo había sido, pero de una forma ya real, España deja de ser un imperio, ya no figura, y además en un momento de imperialismo desbocado, no figura entre las naciones coloniales del mundo. Y en ese momento es como si a la gente le pusieran un espejo delante o le dieran o los zarandeasen y dijeran, mira, despierta esa realidad que tú creías vivir, ese país en el que creías que estabas viviendo, como digo, no existe. No existía antes, pero ya sí que no existe de verdad. Lo único que hay que es la desolación, la ruina moral, política, económica, social, la derrota, el atraso, la pobreza, etcétera, etcétera. Y es en ese momento cuando todo el mundo, todos los estamentos de la sociedad, los políticos, el económico, la gente de a pie, se da cuenta, como decía, de que España ya no es nada y de que hay una crisis profundísima. ¿Cómo reaccionará? Pues eso, bueno, lo dejo para historia. Nosotros nos vamos a ocupar de la reacción artística, de cómo el mundo, y especialmente el mundo literario, reacciona, responde a esa megacrisis que viene ahora, crisis masiva, que se revela, salta a la luz, como digo, no que existiera, no que no existiera, sino que de la que se toma conciencia a partir del 98. Eso es el desastre del 98 y eso explica ese estado de ánimo en el que España enfrenta el modernismo y sobre todo el surgimiento de esa generación del 98. Y ya para terminar con esta entrada, con este contexto histórico, decir que en España en concreto, los tiempos no eran muy buenos, como hemos visto, por esas razones. Pero a nivel mundial, como introducía al principio, tampoco, porque hay un desencanto generalizado. Hay eh, eh, como una decepción. Todo, digamos, ese materialismo, el racionalismo del siglo XIX, de esa segunda mitad del siglo XIX, es decir, estos avances técnicos, científicos, tecnológicos, la industria, que prometían el mejor de los mundos y que la única evolución posible con el pasar de los años era que todo iba a ser cada vez mejor, eso no ha sido así. La gente se ha dado cuenta y por eso la decepción, el desencanto de que esas promesas de mejora o de vivir en un mundo ideal en cuanto a, a lo político, a lo social, a lo económico, no, no ha habido nada de eso. Es más, todo lo contrario, las conclusiones, las consecuencias, mejor dicho, de ese racionalismo, de esos avances, son otras, ¿no? Eh, Están entre paréntesis un poquito más abajo. Pues hay una desigualdad entre ricos y pobres enorme. Las condiciones muchas veces higiénicas en las viviendas en general, en la vida de muchas personas no existen. Eh, Hay un proceso de deshumanización, ¿no? De estos obreros que trabajan en las fábricas tantísimo tiempo, por ejemplo, ¿no? Durante prácticamente todo el día, sin descanso, pues son poco menos que robots, entre comillas, para los empresarios, para muchos empresarios, ¿no? Porque, bueno, también había otras iniciativas, pero bueno, para muchos empresarios son menos que, entre comillas, aunque son un poco desagradable y ganado y no, casi que no cuentan como personas y el militarismo, es decir, hay como una carrera armamentística, ¿no? Esos avances tecnológicos, lo que han conseguido también desarrollar armas cada vez más efectivas y más mortíferas. Es decir, ese paraíso, ¿no? Esas condiciones maravillosas, ese futuro brillante, no ha sido así, sino que más bien todo lo contrario. ¿Qué ocurre? Que ese desencanto, esa decepción, hace que la gente reaccione y rechace todo lo que tenga que ver con la lógica, con la razón, con el materialismo, como dicen ahí. Eso no les ha llevado a ningún sitio bueno, más bien todo lo contrario. Les ha puesto ahí un poco en el disparadero de un futuro que será, que ellos intuyen que ya no es ese futuro de paraíso, de verdad, sino que más bien es todo lo contrario.
hay como una sensación, y aquí ya le ponemos el punto al contexto social y político y demás, hay una sensación de que en el futuro algo malo va a pasar, que todo va encaminado hacia algún tipo de consecuencia nefasta, que será, por supuesto, en ese caso, la Primera Guerra Mundial, que ya hablaremos en el siguiente. Bueno, pues en este contexto, en esta situación, en este estado de ánimo, es donde se desarrollan, como decía, estos dos movimientos artísticos. En el caso del modernismo, el modernismo es un movimiento, sobre todo a nivel europeo, pues incluyendo también a Estados Unidos y demás, pero que surge de aquí de Europa, ¿no? Eh, es un movimiento, por supuesto, literario, pero muy de las artes plásticas y de artes o disciplinas artísticas como, por ejemplo, la arquitectura, la decoración, incluso, por ejemplo, el diseño de joyas. Es decir, es un movimiento, es una corriente artística que se expande por diferentes disciplinas, ¿no? Y que, eh, ahora lo vamos a ver, ¿no? Tiene una idea siempre de provocar, de crear belleza. Por ejemplo, los espacios interiores que se diseñan en casas modernistas, ¿no? Yo decía que Barcelona en España es la capital del modernismo en España, ¿no? Con la Sagrada Familia, ¿no? Esa obra mega hipermonumental, ¿no? Que es una belleza y algo totalmente original, eso es modernista. Casas como la Casa Batlló, ¿no? Que pues, también creo que es, no sé si es la Diagonal o en Paseo de Gracia, una casa que pagaron una familia rica, una familia burguesa catalana, espectacular. Y como además se puede visitar el interior, también, aparte del exterior de la fachada, el interior también es un ejemplo máximo del modernismo en nuestro país, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso concreto de la literatura, va a ser un movimiento en el que, por supuesto, eh, va a haber expresión en prosa modernista, pero va a ser un movimiento como que se adapta más, no que se adapta más, sino que es más vistoso, digamos, en poesía. Y de hecho, la máxima figura del modernismo en español va a ser un poeta. Bueno, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la idea fundamental del modernismo? Bueno, por supuesto, el modernismo surge o nace, como dice ahí, de romper con toda esa razón, con el racionalismo, el materialismo, la lógica, ¿no? La creencia en la realidad como el motor del progreso, de la mejora. Eso, insisto, con ese desencanto general que existe, desaparece ahí esa ruptura con la creencia en esto que acabo de decir. Eh, y lo que propone este movimiento artístico y a lo que, pues, por supuesto, mucha gente se engancha, y por eso es el éxito tan grande de este movimiento, de este modernismo, lo que propone es algo opuesto, escapar, huir, crear mundos imaginarios, pero sobre todo mundos, como dice ahí, bellos, es decir, en el que la belleza, en el que la imaginación sean las que marquen. Ese es el aspecto, uno de los aspectos fundamentales del modernismo, que hay como dos aspectos fundamentales. Uno es este: el modernismo se desarrolla en la disciplina que sea para crear belleza, basado en la imaginación, alimentada por la imaginación, por la fantasía. Pero hay que crear mundos bellos, ¿no? Las fachadas de estas casas, la propia Sagrada Familia, es fantasía, es imaginación, es belleza, ¿no? La poesía, la prosa del modernismo es de esa manera, ¿no? Por lo tanto, como dice a continuación, siendo este un principio básico, el modernismo es visual, se fija mucho en lo ornamental, en lo exótico, en lo distinto, ¿no? Tanto en una casa, en un diseño material, como digo, como en la literatura, ¿no? A través de, como ahora veremos, de los recursos que podemos, de lo que nos sirve, que nos plantea el lenguaje, el uso de la lengua, ¿no? Metáfora, el vocabulario, etcétera, etcétera, se van a crear, digamos, esa poesía, esa prosa, esa literatura, esos textos visuales eh, que describen algo ricamente decorado, que muchas veces, como digo, son también exóticos, ¿no? Una belleza que procede de otros mundos o de otros países o de otros continentes. La belleza, la imaginación, mundos fantásticos, ¿no?
Eso es lo fundamental en el caso del modernismo, uno de los elementos fundamentales en el caso del modernismo. Porque es un elemento este del que hablo, de la belleza, de la importancia de esa imaginación, de esa fantasía para crear esos mundos. Es algo de la superficie. No quiere decir por ello que sea superficial, es decir, que aparezca en la superficie sea menos importante. No, es una característica, es algo que está en la esencia del modernismo. Pero debajo de toda esa parafernalia, debajo de toda esa maravillosa imagen, debajo de toda esa fantasía de belleza, se encuentra, late, como dice ahí, un estado de ánimo mucho más entristecido, un estado de ánimo de desencanto, de decepción, como venimos comentando, melancolía, angustia, el, deseos que no se han podido realizar, eh, eh, todas esas preocupaciones, ¿no?, que encerraban bueno, los arquitectos, los pintores, los escritores modernistas, lógicamente alimentados por la época y por la realidad, están en las obras modernistas. Por debajo de eso, es decir, como esa capa de belleza, pero por dentro no se sienten así. Esa belleza, la belleza que presentan, es una belleza optimista, luminosa, diferente, pero deja entrever eso que hay debajo, ¿no? Esa decepción, ese desencanto, ese estado de ánimo negativo en el que se encuentran, como digo, los modernistas. Por lo tanto, es un movimiento más complejo de lo que a priori pudiera parecer, que aunque tenga una parte formal muy importante, también tiene esa otra parte más profunda, más interior, podríamos decir, en donde se cargan las tintas en lo negativo, la decepción, la melancolía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto hace que, por un lado los temas y por otro la forma, haya ese contraste, pero que digamos, pues se unan, no se fusionen en un solo producto cultural, en un solo producto artístico, mejor dicho, en las obras artísticas. En el caso de la literatura, hay temas de siempre, es decir, temas que la literatura lleva tratando casi desde el principio, pero claro, además temas con un sesgo un tanto negativo, ¿no? El descontento ante la vida, la soledad, la melancolía, ¿no? Esa reacción frente a esa realidad decepcionante que me ha tocado vivir, ¿no? Por eso, como dice entre paréntesis, con esto he subrayado, eh, esos sentimientos, ¿no?, les llevan a salir de realidad, a irse a esos mundos inventados, imaginados, pero siempre con ese sustrato, con esa sensación, con ese estado de ánimo de desencanto y de tristeza, ¿no? También el amor y el erotismo, que también son dos temas que lógicamente se han tratado mucho a lo largo de la historia de la literatura, pero en este caso, especialmente en el erotismo, que se le da bastante importancia, es como una reacción, es también como una especie de huida frente a la realidad desagradable que les ha tocado vivir, ¿no? El amor y sobre todo lo que es el erotismo, la sensualidad, el sexo, etcétera, pues es algo que hace que nos saca de la realidad, ¿no? Y hace que, a pesar por algunos momentos, olvidemos todo lo negativo, ¿no?, que podemos tener alrededor. Puesto que ese es el sustrato, puesto que, insisto, este estado de ánimo pesimista es el que está debajo de esa forma bella y perfecta, entre comillas, hay un tono, la poesía, los escritos modernistas son muy subjetivos, son íntimos, es decir, expresan ese mundo, dejan salir los poetas, los autores modernistas en sus textos lo que llevan dentro, ¿no? Por eso es una poesía muy del yo, una poesía, insisto, que nos habla debajo de la forma, debajo de la belleza, nos habla de lo que pasa por dentro, ¿no?, de esos autores. Y ahora ya, dentro o centrándonos, moviendo el foco un poco más a lo formal, es decir, a la pues, forma, ¿no?, bella, o que es la manera más directa, ¿no?, el trabajar, el preocuparse por el aspecto formal de las obras modernistas, es como insisto, la forma más directa para crear esa belleza. Hay una idea, como dice ahí, de perfección formal. Es decir, si yo quiero crear mundos bellos de fantasía, tienen que ser, para que sean lo más bellos posible, tienen que ser una forma, o tengo que, perfecta. Es decir, yo me tengo que buscar las vueltas, tengo que preocuparme para que, insisto, ese mundo, esa belleza que es la superficie, que es el primer nivel del modernismo, sea realmente bello, se le saque el máximo potencial.
En definitiva, para crear esa belleza hay que intentar ser perfectos, hay que trabajar por una perfección formal. Es decir, pues que se utilice la lengua de la mejor manera posible, las mejores palabras y más perfectas que haya, los recursos, los trucos del lenguaje, estos recursos eh, que comento, ¿no? Eh, de figuras literarias, ¿no? Metáforas, símbolos, imágenes, etcétera. Todo eso, utilizar todo eso, insisto, para crear esa belleza, pero utilizar de una forma perfecta, para crear una belleza que sea perfecta. ¿Vale? Por eso, insisto, uno de sus objetivos es alcanzar a través de ese uso del lenguaje la perfección formal, lo mejor, ¿no? Hoy para hacer esta receta solo voy a utilizar los mejores alimentos. Pues igual, para crear ese mundo bello del modernismo, para que llegue a esa perfección formal, los mejores recursos que tenga a mi disposición de léxico, es decir, vocabulario, figuras literarias, las que mejor me vengan en ese poema, las que combinen de la manera más perfecta y mejor posible para crear belleza, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que hay esa idea de para crear la belleza o crear belleza a través de lo perfecto. Utilizan, como hemos dicho, ¿no? Una de las maneras más recurrentes y quizás mejores, perfectas, para crear esa belleza son el uso, como digo, de esas figuras literarias, esos recursos literarios, ¿no? Que yo siempre llamo trucos del lenguaje. Por ejemplo, los hay que consiguen crear, como dice ahí, un efecto musical. Es muy importante que el poema, fundamentalmente, modernista, a la hora de leerlo, de recitarlo, bien recitado, suene como si se estuviera cantando en cierta forma, ¿no? Es decir, que tenga un ritmo, una armonía, que suene, insisto, que cree como su propia música, que al recitarlo, cuando hay una persona, un poeta o actor, o sea, que recite un poema bien hecho, claro está, al recitarlo, al leerlo, la idea de esa musicalidad, como que cree su propia música, que tenga su propio ritmo, ¿no? Esos son esos efectos musicales. Los símbolos, las imágenes, ¿no? Lo visual, que hemos dicho antes que era muy importante. También en cuanto al lenguaje que se utiliza y a las estructuras poéticas, por ejemplo, el uso de versos como el verso alejandrino o el verso dodecasílabo, ¿no? Contribuyen también a esa belleza, a crear esa belleza, esa perfección formal, esa musicalidad, ese ritmo. Y también algo que es muy moderno, es decir, muy actual, que es el uso del verso libre. El verso libre nos referimos a creaciones poéticas en las que no hay, en el que, digamos un poco así más coloquialmente, cada verso tiene el número de sílabas que quiera. No hay un patrón. El primero puede tener 8 sílabas, el siguiente puede tener 12, luego viene uno de 5. Eso es el verso libre. No tiene por qué haber rima, no tienen por qué rimar entre sí los diferentes versos. Es decir, es un tipo de composición poética libre, desatada, sin ningún tipo un poco de restricción, y por lo tanto bastante más moderno, ¿no? El uso de palabras, como dice, de riqueza léxica, palabras que se crean o palabras que se rescatan, ¿no? Insisto, con este objetivo de la belleza, palabras que a lo mejor son palabras oscuras, que casi que no se han utilizado, pero que los poetas modernistas, los escritores modernistas rescatan para contribuir a ese esfuerzo de perfección formal, de belleza. Bueno, pues todo eso es el modernismo, ¿no? Que insisto, que a veces se infravalora, se piensa que es solamente lo bonito, la imagen, pero no hay mucho más detrás. Y para finalizar esta primera parte, realmente el modernismo en España no es de los periodos como, o de los movimientos más brillantes en el sentido de que produzcan, que haya grandes autores que cultiven el modernismo, ¿no? O muchos grandes autores. No es tan, quizás tan importante como, por ejemplo, la generación del 98 que ahora vamos a ver. Por eso se entiende que el mayor representante del modernismo en español, digo en español, cuando se habla de modernismo, el autor en el que se piensa primero es en Rubén Darío. Digo en español porque Rubén Darío no era español, era nicaragüense, quiero recordar, ¿no? Como una de las primeras a nivel internacional grandes figuras de la literatura hispano-latinoamericana. Por supuesto, un autor, un poeta
muy acontecido, ¿no? Como se dice, es decir, pues alcohólico, con amantes, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, falleció relativamente joven, ahí más o menos por la fecha de muerte, de nacimiento y muerte se puede ver, pero como digo, era la gran figura del modernismo en la literatura en español, ¿no? Centrado en esa búsqueda de la belleza, de la perfección que estamos comentando, pero también con un trasfondo, y su propia vida así lo ha atestiguado, de melancolía, de tristeza, de desengaño. Hay dos obras muy importantes, puramente modernistas, es decir, que corresponden, digamos, o que, en las que podemos encontrar esas características tradicionales del modernismo, que son Azul y Prosopis. ¿Vale? Pero decía que por la situación particular en el que se encuentra España, por todo este desastre, por este shock, que diría yo también, del 98, quizás eso es una especulación totalmente sin base. Quizás eso hizo que ese modernismo no tuviera esa potencia, ¿no? Ese florecimiento de la literatura en España como en otras literaturas de otros países. Aunque alguien puede decir, sí, Javier, pero tú nos has dicho al principio de que en arquitectura, en el diseño de joyas, etcétera, ahí sí que fue importante. Bueno, ya digo, no hay más que irse a Barcelona para ver lo importante que en arquitectura fue moderno. Con lo cual, como decía, era simplemente una especulación, quizás solo eh, eh, o reducida a lo que es la literatura. Da igual. El caso es que la generación del 98 es la clave en este momento en lo que es el panorama literario, ¿no? Es decir, eh, el- el- la influencia está, la importancia de los autores que se van a dar cita en este grupo, está que es lo que, digamos, constituye el aspecto más importante de este periodo en literatura. Bueno, es el primer, creo que es la primera vez en este curso, en la literatura de este curso, en el que aparece asociado a literatura el término generación. Cuando en arte, en literatura, se habla de generación, lo que estamos hablando, estamos refiriendo a un grupo de artistas, en este caso un grupo de escritores, con edades más o menos similares, moviéndose en un entorno de edades más o menos similares, y que, digamos, a los que se les puede identificar no solo un propósito común, sino también unas características comunes en sus obras. Los autores, los escritores que pertenecen a un mismo grupo, que pertenecen a una misma generación, no tienen por qué haberse conocido personalmente. A veces sí. En el caso de la generación del 98, muchos de ellos se conocían personalmente, pero no es necesario. Para constituir un grupo, para constituir una generación literaria, como insisto, lo necesario es que compartan más o menos un rango de edad parecido, estén dentro de un rango de edad parecido y sobre todo que tengan los mismos objetivos y características y compartan ciertas características en su obra, a la hora de llevar a cabo, de realizar su obra. Y eso pasaba con la generación del 98. Ese desastre, ese shock, es lo que los une. Es lo que une, digamos, sus productos literarios, lo que une su forma de escribir, ¿no? ¿Y cuál es el propósito? Yo decía al principio que la generación del 98 es la respuesta del mundo literario en España a ese desastre. Pues bien, la idea es que viendo lo que hay, es decir, viendo lo que se ha producido, viendo esa crisis en la que está España, ellos proponen que a través de sus escritos, con lo que nos cuenten, con lo que traten, con lo que estudien, con lo que analicen en esos escritos, proponer, digamos, un país más justo, más libre, más moderno, regenerado, que sea, insisto, en el que esas desigualdades desaparezcan, en el que eh, eh, un país que pase de ser un país atrasado, de un país, digamos, a la cola de todo, y se convierta en un país moderno. En definitiva, lo que proponen, como dicen, es una regeneración, un cambio del país. Algo que estaba también muy en boga un poco con una corriente intelectual que circulaba, digamos, por todo el mundo en ese momento, que era el regeneracionismo, y que proponía un poco a nivel general eso, que ya que llegados a este punto, y aprovechando, digamos, que tenemos ahí el principio del siglo XX, había que cambiar las cosas, había que regenerarlas. ¿Para qué? Para quitarse lo malo y generar lo bueno, lo positivo. Esa era la idea de la regeneración. Y siguiendo un poco esta idea,
Los autores del 98, eso es lo que proponen. A través de sus escritos pretenden, digamos, regenerar, crear un país mejor, moderno, justo, para la gente que vive en él, ¿no? Ellos creían, como tantas otras veces de literatura, que exponiendo esos problemas, hablando de ellos, analizándolos, se podrían proponer ciertas soluciones. Los lectores se darían cuenta de esos problemas tan graves que sufría España, de la crisis en la que estaba España, y por lo tanto moverían a la acción a esos lectores, sea, si fueran políticos, si fueran empresarios, si fueran obreros de la fábrica. Es decir, su contribución para mejorar el país era crear ese estado de conciencia o crear o hacer que la gente se diera cuenta de que no solo de la crisis que ya estaba, sino de que se podía salir se podía actuar para salir de ella y crear un país diferente, ¿no? Ese es el propósito general. A través de su escrito, crear un país nuevo, moderno, diferente y por supuesto mucho mejor. ¿Qué características, un poco intentando ya aterrizar, compartían los escritos? Podemos analizar en los escritos de los artistas de la generación del 98. Bueno, lógicamente, como dice el primero, hay un impulso renovador en su literatura. Es decir, con la literatura, a través de la literatura, crear algo nuevo, algo diferente, un país nuevo. Y también, aprovechando eso, aprovechando, digamos, esa creación, esa contribución para crear un país nuevo, hacerlo a través de una lengua nueva con nuevas formas de organizar las palabras, con nuevas palabras, con nuevo léxico. Es decir, cómo utilizaríamos o cómo innovar en el uso de esa lengua, ¿no? Como si dijéramos, bueno, pues hasta ahora se escribía como en el marca, que pues, es un estilo un poquito más tal, y ahora la idea es hacer algo nuevo, diferente, como por ejemplo sería escribir en un periódico más serio, tipo El Mundo o El País. Esa es la idea, crear algo nuevo. A partir, lógicamente, de lo ya existente, crear algo nuevo, renovar. Es curioso que precisamente dentro de esa idea de renovación, dentro de esa idea de crear algo nuevo, los escritores del 98 miran hacia atrás, se basan, están muy influenciados, toman ideas, recursos de la literatura española de clásica, del Renacimiento, es decir, del siglo XVI, de la Edad Media, del Barroco del siglo XVII. Es decir, se fijan en esa literatura, en esos escritos, en esos autores, se ven influenciados por ellos y en sus cabezas se crea como hay un menjunje, una mezcla que da lugar, que les permite crear algo nuevo, algo diferente, aun cuando, insisto, procedan, la base sea esa literatura clásica en España. Es un elemento mucho más visible, digamos, que se refleja y que solo lo vamos a ver bastante mejor en las poesías, en los escritos, es un recurso, no una figura literaria, un recurso literario que es el uso del paisaje. Mira, un elemento que se repite una y otra vez en las poesías y en los escritos, no solo en poesía, pero escritos en prosa también, de la generación del 98 es el paisaje, que aparece el paisaje de España, especialmente el paisaje castellano de Castilla. De hecho, desde el autor que vamos a hablar un poquito más, que es de Antonio Machado, uno de sus poemarios, de su libro de poemas es El campo de Castilla. O sea, que prácticamente se lo dedica a esos paisajes. ¿Y por qué les interesa llevar a sus obras ese paisaje español, ese paisaje castellano, ¿no? Esos paisajes duros, yermos en los que no hay prácticamente vegetación, en los que son pues explanadas de tierra? Bueno, porque para ellos es como un doble símbolo, una doble metáfora. De un lado, esos paisajes tan secos, desiertos muchas veces, representan la situación en la que se encontraba el país, ¿no? Un país seco, desierto, en lo moral, en lo económico, en lo político, en el que no hay nada aprovechable. Pero a su vez es el punto de partida para que todo empiece a mejorar. Es decir, representa lo malo de lo que hay ahora mismo, pero también lo bueno de lo que está por venir. Porque si la situación es así, es tan así, que lo único que se puede hacer es mejorar. Si trabajamos a partir de ese paisaje yerto y en el que no hay nada, se puede crear algo mejor. Es como si pasáramos, insisto, de ese paisaje casi desértico a un bosque frondoso. Pues a partir de esa situación tan horrible, tan desastrosa en la que se encuentra España, se puede crear un país mucho más. Y claro está, muy en coherencia con esto que estamos comentando, la actitud de los escritos de estos autores es reflexiva.
en el que expresan sus reflexiones, sus sentimientos, sus opiniones sobre lo que está pasando, sobre lo que pueda pasar. Como veis, no indico nada de los temas porque, bueno, son los de siempre. Bueno, pues estas características formales, estas características temáticas, son las que comparten los autores o tutores de la generación del 98. Bueno, modo de información, hay novela, hay poesía, hay ensayo, hay un poco de todo tipo de género, ¿no? Y lo que sí hay es una nómina de autores de los más importantes, no solo de la literatura del siglo XX, sino de la literatura española de todos los tiempos. Azorín, Baroja, Unamuno, Valle Inclán, solo por mencionar, y Antonio Machado. Cada uno, digamos, con una especie como de característica o de intención, no de intención, de estilo propio, ¿no? Azorín, por ejemplo, que era también periodista, varias de sus obras, ¿no? Se dedican precisamente a reflejar algunos viajes que hacía por España dentro de su profesión y en los que nos cuenta cuál es esa realidad a pie de calle de España y del español. Esa es su contribución. Mira, eso es lo que hay y lo que hay que cambiar. O Baroja, Baroja y Unamuno, que son los dos novelistas, sobre todo Baroja, el más importante de este grupo, pero muy pesimista, ¿no? Pues habla del concepto negativo. Por ejemplo, Baroja tiene Niebla, ahora se me voy a confundir con Unamuno, pero bueno, La Busca. Sus obras en definitiva, o El Árbol de la Ciencia, sus obras definitivas tienen siempre un rasgo pesimista, de desencanto, sobre todo con el hombre. Baroja no tenía muy buena opinión sobre la naturaleza humana, y eso se refleja en sus obras. O Unamuno era como el activista que diríamos hoy, ¿no? El del grupo, ¿no? El que protestaba, el que se manifestaba, el que, digamos, no se callaba, etcétera. Lo cual le acarreó problemas con la justicia, sufrió un exilio en Canarias, luego regresó y pudo trabajar y incluso fue rector de la Universidad de Salamanca, pero era el inconformista, el, el, el que protesta, insisto, el activista. O Ramón María del Valle Inclán, que es el dramaturgo, ¿no? El escritor de teatro por excelencia también de esta época y uno de los más importantes en la literatura contemporánea en español. Ahora, de hecho, ya que van a montar una obra complicadísima de él, no tanto en que es difícil de entender, sino en difícil de montar por parte del grupo de teatro, que es Luces de Bohemia, que es quizás la más importante. No sé si la van a montar o ya está en teatro en Madrid, ¿no? Bueno, pues Valle Inclán, insisto, era sobre todo autor teatral, tenía además, estéticamente era muy, muy peculiar porque tenía una imagen muy definida, ¿no? Hay un brazo lo tenían utilizado, tenía una barba blanca larguísima, ¿no? Precisamente frente al Teatro Español ahí en Madrid, detrás del Sol, hay una estatua de Valle Inclán, y si no en internet, claramente ponéis Valle Inclán, y como digo, tiene un aspecto, una imagen bastante, bastante peculiar para la época y muy definida. Bueno, porque él escribe también prosa, incluso prosa modernista, ¿vale? Pero dentro del teatro, dentro de su producción teatral, que es quizás lo más generación del 98 que tiene, él desarrolló el concepto de la idea del esperpento. ¿Qué es el esperpento? Pues en esas obras de teatro, y por eso a veces es tan complicado llevarlas a escena, hay situaciones sórdidas, situaciones pues desagradables, retorcidas, grotescas, es decir, situaciones con los personajes que son tan desagradables muchas veces que son ridículas. Y eso es el esperpento. Para él, el esperpento era presentar a este tipo de situaciones, este tipo de formación o de formaciones de la realidad, de la moralidad, de la personalidad de la gente, es decir, ponerlo en situaciones en las que casi que su humanidad desapareciera, pero a la vez esas situaciones negativas, desagradables, grotescas, eran también ridículas. Entonces, en ese contraste entre lo feo de la situación y lo ridículo que parecía, surgía el esperpento, que era una manera de hacer ver al lector o al espectador cuál era la situación de España, cuál era el estado de ánimo, la moralidad en la que se encontraba el país, ¿no? ¿Cuál era esa situación espiritual o anímica, ¿no? Pues era esas situaciones, eso tan desagradable, digamos, que veía. Era como ese símbolo de lo feo
de la situación, insisto, del estado de ánimo, del desencanto del país. Bueno, autores, como digo, muy importantes, pero nosotros nos vamos a centrar en el más accesible, entre comillas, de todo. Es decir, que si uno lee una poesía suya, pues más o menos eh, entendemos, que es Antonio Machado. Antonio Machado, que es andaluz, por cierto, que creo que era de Sevilla. Bueno, es como personalidad, es de este tipo de personas que desde que nacen y no hay un motivo claro, son personas melancólicas, que arrastran cierta tristeza, cierta melancolía. Insisto, incluso cuando niños, sin que les tenga por qué haber pasado nada, nada serio ni nada grave. Por eso se le menciona, se le llama un poco el poeta de la melancolía. Esa era su personalidad, ¿no? Esa forma de ser triste, como digo, ¿no? Melancólica, nostálgica. Y así se reflejará también en su poesía, ¿no? Un poeta, claro, por supuesto, del amor. Él, de hecho, bueno, él consiguió una plaza de profesor, pública de profesor de francés y está primero, creo que es en Úbeda o Baeza, no recuerdo, y luego lo llevan a Soria. Y ahí en Soria, él reside en una pensión, a lo que era muy común en la época, ¿no? No es como ahora que tenemos que buscar un piso de alquiler y tal, ¿no? Sino que, bueno, esos establecimientos en los que se alquilaban habitacioncitas, ¿no? Como si fueran pequeños hoteles. Bueno, pues él se mete en una de estas pensiones y se enamora de la hija de la dueña. Ese enamoramiento hoy sería ilegal porque la chica tenía 16 años cuando se conoce. El caso es que la relación avanza, se enamoran, se casan, pero muy pronto Leonor, que así se llamaba ella, muere, fallece por una enfermedad. Y eso, claro, pues si ya este poeta, como digo, tiene esa personalidad tendente a la nostalgia y la melancolía, directamente esa muerte, el perder al amor de su vida, lo sumió en la tristeza. Y también eso lógicamente lo refleja en su poesía, ¿no? Esa tristeza, esa melancolía, esa soledad aparecerá. Ya aparecía, pero se acentúa en su poesía, ¿no? Esa es quizá una de las características principales de Machado, ¿no? Que es una poesía que habla del amor, habla de la melancolía, habla de esos temas, pero desde un punto de vista triste, melancólico, como digo, nostálgico. El tiempo, también a veces le dicen el poeta del tiempo, ¿por qué? Porque el tiempo es muy importante, hablar del tiempo, del paso del tiempo más bien, ¿no? Es muy importante para Machado en su poesía. Y con un concepto negativo, el paso del tiempo solo significa estar cada vez más cerca de la muerte. Y las consecuencias que eso tiene, ¿no? La pérdida de la juventud, el envejecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Es un concepto muy negativo del paso del tiempo destructivo. Y como digo, al igual que el resto de autores de la generación del 98, para él también es fundamental, es muy importante el reflejar el paisaje, ¿no? Que decía, habla de Campos de Castilla, en el que refleja esa metáfora de lo que es, puede ser el país, pero también sentimientos personales, ¿no? Cómo se siente. Refleja un poco también de sus opiniones personales, de lo que cree, de lo que piensa, de lo que siente. Es decir, lo personaliza un poco más, que es lo que hacen también todos los autores. Pero ese uso de, lo- del- de la metáfora, ese uso de la imagen del país, perdón, de la imagen del paisaje, mejor dicho, aparte de reflejar lo que decía, también refleja esa personalidad, esa forma de ser, lo que siente, lo que piensa, el estado de ánimo del poeta. Tuvo, acorde un poco a su personalidad y un poco a su vida, tuvo un final bastante triste, ¿no? Cuando llega estalla la guerra en 1936, como él se había señalado apoyando a la República, estaba ya viejo, enfermo. Bueno, el caso es que mucha gente ya, porque era el único vía de escape que quedaba, huye por la frontera de Francia, que cruza Francia desde Cataluña, y al poco de cruzar la frontera en un pueblo ahí muy pequeñito, perdido, que se llama Juliu, fallece. Y ahí se encuentra, ahí sigue, ¿no? En uno de los más grandes autores del siglo XX y de la literatura en general en español, pues está ahí en una tumbita eh, medio escondida, ¿no? De estas que vas y hay que buscar, Machado, etcétera. Bueno, a veces también la vida es un reflejo de esas emociones, de esas ideas del propio autor. Y hasta aquí, ¿qué dirá? Ya, por fin, se ha hecho un poco largo. Ok, no, bueno, y simplemente decir que lógicamente no hubo ese objetivo de regenerar, ayudar a la regeneración del país, pues no,
no fue muy fructífero. ¿Vale? Bueno, pues antes ya de parar y para, digamos, lengua, literatura y movernos a inglés, vuelvo, como veis, a la página del aula virtual, a la sección de literatura y, bueno, para brevemente comentar los eh, recursos que podéis tener, ¿no? Hay como suele ser habitual, o por lo menos ha sido habitual hasta ahora, vídeos que explican, que profundizan y contextualizan aún más, ¿no? El tema, pues sobre la generación del 98, sobre también modernismo y la generación del 98, ¿no? Bueno, pues son tutoriales, vídeos que, insisto, profundizan un poco y también dan como lo que llaman los ingleses el the big picture, ¿no? Como que te da un poco la visión más general del contexto político, económico, histórico, artístico de la época, ¿no? Entonces, pues alguien, pues yo estoy súper interesado, me ha gustado, o quiero saber más, o quiero aclararme, porque, ok, la clase está bien y tal, pero realmente no me aclaro un poco de cuál es la situación general, ahí podéis ver. Y luego, sí, al final de todo, pues tenéis precisamente una que se ha utilizado o que se utiliza en el ejercicio obligatorio, la antología de texto del modernismo de la generación del 98, y también este de aquí que estoy pulsando ahora, que es el segundo archivo PDF. Ahí tenéis un ejemplo de poesía modernista con Rubén Darío para que compruebéis un poco, bueno, pues ese intento de perfección formal, ¿no? Ese intento de creación, de belleza, de mundos imaginarios. A ver, es un poco críptico, es decir, difícil de entender, con lo cual quizás necesitaríamos analizarlo en profundidad para ver que debajo de esa capa, qué hay debajo de esta capa, ¿no? ¿Cuál es un poco lo negativo? ¿Cuál es el estado de ánimo que nos está vendiendo debajo de esa perfección formal? Y bueno, es un poema que tiene una serie, unos ejercicios y demás, por si se quiere o bien practicar o ver qué me preguntan sobre ese ejercicio y sobre ese, perdón, sobre ese poema y por lo tanto qué me podrían preguntar en la prueba de literatura. Y lo mismo con un poema de Machado, de Campo de Castilla, que es, este sí es, digamos, como más asequible, es decir, que se entiende muchísimo, muchísimo mejor. E igual, una serie de preguntas, de ejercicios, ¿no? Que nos guían a través del poema y a través de ese análisis, ¿no? Esas preguntas con sus respuestas nos van a ayudar a entender mejor qué nos quiere transmitir Machado en ese. Pues bien, ahora sí, dejamos aquí la literatura.